Buenas tardes a todos, muchas gracias por haberme invitado a estar aquí. Estoy muy contenta de estar aquí y también de que me hayan dado la oportunidad de participar en esta guía, que me parece súper importante. Bueno, yo voy a hablar de los objetivos de tratamiento en la nefritis lúpica. Vamos a hablar de la proteinuria, hasta cuándo tenemos que reducir la proteinuria. Este es el esquema que vamos a seguir en la presentación. Primero vamos a hablar de unos conceptos para que todos sepamos de qué hablamos cuando hablamos de proteinuria, función renal, etc. Una breve introducción a la nefritis lúpica. Vamos a hablar de los fármacos de los que disponemos para tratarlo, de cómo se diseña el tratamiento, la fase de inducción, de mantenimiento, de qué entendemos por respuesta completa, por respuesta parcial y por no respuesta, y los objetivos del tratamiento, que ya ha adelantado Enrique algo, y los objetivos de la proteinuria, y terminaremos con unas conclusiones. Bueno, lo primero es la creatinina. La creatinina es uno de los valores que aparece en la analítica de sangre y nos informa de cómo funciona el riñón. Es verdad que el riñón tiene muchas funciones, además de lo que es producir la orina para eliminar los productos de desecho, que es lo que entendemos por el filtrado glomerular, que es limpiar la sangre para formar la orina con lo que no queremos y quedarnos con lo que sí nos interesa de la sangre. Eso es lo que entendemos por filtrado glomerular, y eso, cuando se aumenta la creatinina en la sangre, es lo que pensamos que es cuando decimos que el riñón funciona mal, aunque es verdad que tenemos que entender que el riñón tiene otras funciones además de esa. Pero cuando hablamos de creatinina alta o de que el riñón funciona mal, nos referimos al deterioro del filtrado glomerular. Después, la proteinuria. ¿Qué es la proteinuria? Pues la proteinuria es la pérdida de proteínas por la orina. El valor normal que da el laboratorio es que sea un valor menor de 0,2 gramos en 24 horas. Esto quiere decir, la proteinuria se puede medir de dos maneras. Una es recogiendo la orina durante 24 horas y analizando toda esa orina que hemos hecho en 24 horas, o una manera un poquito más sencilla, que es en la muestra de la orina por la mañana y corrigiendo la proteína partido por la creatinina. La cifra que nos da es equivalente a la proteinuria en 24 horas. Entonces, cuando hablamos de proteinuria menor de 0,2 gramos, es equivalente si hablamos en 24 horas o en la muestra aislada de la mañana, que sería la proteína creatinina. Y eso es sobre todo lo que nos va a ocupar ahora en esta charla. La manera, ¿por qué se produce la proteinuria? Pues tener proteinuria no es normal, es algo que no es normal. Es normal tener hasta solo 0,2 gramos. Y cuando en el lupus, que es de lo que estamos hablando ahora, hay unas lesiones activas y un brote activo, es cuando se produce proteinuria. Y eso es lo que nos alerta de que puede haber afectación renal por el lupus. Pero también hay otro tipo de lesiones en el riñón que pueden producir proteinuria, y esto es las lesiones crónicas que quedan después de haber tenido un brote, que pueden ser como cicatrices a nivel del riñón, u otras enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, que pueden producir proteinuria también. Entonces nosotros podemos distinguir de una manera dos tipos de proteinuria: lo que es la proteinuria activa por la nefritis lúpica activa, por la lesión inmunológica activa, y lo que es la proteinuria que nosotros llamamos residual, que es la proteinuria que queda después de haber tenido un brote o por otras enfermedades como pueden ser diabetes, hipertensión y obesidad. Nosotros ahora en esta charla nos vamos a ocupar de la proteinuria activa, de la proteinuria inmunológica, y después en otras charlas se va a hablar más de la proteinuria residual, más relacionada con la enfermedad cardiovascular. Bueno, el sedimento. ¿Qué es el sedimento activo? El sedimento es la analítica de orina. Se coge la muestra de orina, se centrifuga, y lo que queda en el fondo después de haberlo centrifugado, eso se mira al microscopio, y si aparecen hematíes o leucocitos es cuando hablamos de que hay un sedimento activo. Lo normal es que no haya o que haya muy poquito, pero si al mirar este sedimento vemos hematíes y leucocitos, es cuando hablamos de sedimento activo. Pues, inactivo sería pues cuando no hay estas células en el sedimento de la orina. Y cuando hablamos de actividad inmunológica nos referimos a cuando en la analítica, esta es la analítica de sangre, vemos el anticuerpo anti-DNA positivo
y el consumo del complemento. El complemento es el C3 y el C4 que están bajo. A eso nos referimos con actividad inmunológica, el anti-DNA positivo y el complemento bajo. Bueno, cuando el lupus afecta al riñón hablamos de nefritis lúpica. Esto afecta al 30 al 60% de las personas que tienen lupus y suele ocurrir al principio de la enfermedad, en los primeros 5 años después del inicio de la enfermedad. Es una complicación grave del lupus y además cuando ocurre la nefritis lúpica además suele acompañarse de un brote con actividad a nivel de muchos órganos, no solo en el riñón. Suele haber afectación de otros muchos órganos. Sospechamos la nefritis lúpica cuando en una persona hay hipertensión, cuando hay edemas. En la analítica de sangre nos hace sospechar la nefritis lúpica el aumento de la creatinina, como decíamos antes, el anti-DNA positivo y el descenso del complemento. Y en la analítica de orina nos hace sospechar la nefritis lúpica cuando hay proteinuria y un sedimento activo, hematíes y leucocitos en la orina. Es muy importante pedir analítica de orina, porque si no pedimos analítica de orina, pues no podemos saber si hay proteinuria o no lo hay, ni podemos cuantificarla. Entonces es muy importante que no se olvide llevar la muestra de orina, que parece que muchas veces que lo importante es la sangre, pero la orina además no hay ni que pinchar, es simplemente recoger la muestra y es muy importante hacerlo, que no se nos olvide. Hablando de los fármacos que tenemos a nuestra disposición para tratar la nefritis lúpica, como ya han adelantado antes la hidroxicloroquina, es un fármaco que es uno de los pilares desde hace más tiempo del tratamiento de la nefritis lúpica. La hidroxicloroquina debe tomarla toda persona que tenga lupus durante toda su vida, salvo que tenga alguna toxicidad o contraindicación. Incluso en el embarazo y en la lactancia, no hay que suspenderla en el embarazo ni en la lactancia. Y es muy importante porque además puede prevenir la aparición de la nefritis lúpica. El tratamiento inmunosupresor es con el objetivo de disminuir la actividad del sistema inmune, que es lo que nos está produciendo el daño. Tenemos los corticoides, que como ha hablado antes Enrique, pues son fundamentales en la nefritis lúpica y cada vez con más evidencia se recomienda limitar las dosis y limitar el tiempo, porque la toxicidad de los corticoides viene dada por la dosis acumulada. Entonces, cuanto menos tiempo los tomemos y a menos dosis, pues menos daño vamos a acumular. Los inmunosupresores clásicos, que son la ciclofosfamida, el micofenolato, el ácido micofenólico y la zatioprina, los inhibidores de la calcineurina, la ciclosporina, el tacrolimus y recientemente la voclosporina, que se puede utilizar en España para la nefritis lúpica desde el año pasado, y los fármacos biológicos, que son belimumab, rituximab y el anifrolumab, que de momento todavía no está indicado en nefritis lúpica. Este es el arsenal terapéutico del que disponemos. Y esto es cómo se diseña el tratamiento de la nefritis lúpica. Primero tenemos una primera fase de inducción y después una segunda fase de mantenimiento. La primera fase de inducción es para controlar el brote rápido, ¿no? El brote puede ser como un incendio que tenemos que apagar lo más rápido posible. Para apagar este incendio necesitamos fármacos muy potentes, muy agresivos, a dosis muy altas, y sobre todo el objetivo es que el brote se controle lo antes posible. Es poco tiempo, son entre 3 y 6 meses y el objetivo es apagar el incendio lo antes posible. Una vez que hemos conseguido controlar el brote, pasaríamos a la fase de mantenimiento, que es una fase en donde ya hemos conseguido calmar el brote, reducirlo, y lo que pretendemos evitar es sobre todo nuevos brotes. Ya utilizamos fármacos con mejor perfil de seguridad, menos tóxicos, a dosis más bajas, y la duración debe ser mínimo 3 años, entre 3 y 5 años. Y sobre todo que antes de suspender el tratamiento llevemos 2 años de inactividad de la enfermedad. Esto ya es un tratamiento más largo, estamos hablando de años, no del tratamiento de inducción, que son meses. Y los objetivos del tratamiento, como ha dicho Enrique antes también, es controlar el brote,
preservar la función renal, que no se desarrolle insuficiencia renal, prevenir la recidiva, evitar el daño crónico, ya sea por la enfermedad en sí o por los tratamientos recibidos, sobre todo los corticoides, y mejorar la supervivencia y la calidad de vida. La definición de respuesta completa y respuesta parcial, pues eso, según las guías que miremos, es un poco diferente. No hay una definición universalmente aceptada de qué es respuesta completa y qué es respuesta parcial, pero en general, como por simplificar, podemos decir que la respuesta completa es conseguir una proteinuria menor de medio gramo o menor de 0,7. Y respuesta parcial sería una reducción de la proteinuria mayor del 50% de la proteinuria que teníamos al principio del brote, y sobre todo que sea menor de 3 gramos también. Todo esto acompañado de la estabilización de la función renal del filtrado glomerular. Como falta de respuesta entendemos cuando no se consigue ni la remisión parcial ni la completa. Y aunque después se va a hablar más de esto en profundidad, pero me gustaría destacar que la primera causa, la causa más importante de no respuesta, es la baja cumplimentación del tratamiento, es decir, pues las pastillas que no se toman, que de eso se va a hablar después. Y eso es la primera causa de falta de respuesta. Bueno, entonces cuando diseñamos el tratamiento hemos dicho que primero tenemos una fase de inducción, después una fase de mantenimiento, y lo que queremos conseguir es lo que aparece en la última columna, ¿no? La situación ideal que nos gustaría tener es que el filtrado glomerular fuera normal, que no tuviéramos proteinuria o tuviéramos una remisión completa, menor de medio gramo, incluso menos si es posible, el menor de 0,2 gramos, como hemos dicho al principio que es lo normal, que el sedimento sea inactivo y que haya baja actividad inmunológica, incluso ausente. Entonces nosotros diseñamos un tratamiento de inducción y nos ponemos unos objetivos. Los objetivos son respecto al filtrado glomerular, respecto a la proteinuria, que es el más importante, y respecto a la actividad del sedimento y a la actividad inmunológica. Y nos fijamos unos objetivos a los 3 meses, a los 6 y a los 12. Si no conseguimos los objetivos, cambiamos el tratamiento que hemos puesto al principio. Para eso están hechos los objetivos, para que si no se consiguen, pues cambiar el tratamiento que hemos puesto. O añadir fármacos, o cambiar fármacos, pero cambiarlos con la idea de conseguir los objetivos. Entonces, el objetivo que tendríamos a los 3 meses sería que el filtrado glomerular fuera normal o que viéramos que está mejorando, que la proteinuria se hubiera reducido un 25% y que el sedimento fuera perdiendo actividad, y al igual que la actividad inmunológica se fuera reduciendo. A los 6 meses, lo mismo respecto al filtrado glomerular, que hubiéramos conseguido una respuesta completa o al menos parcial, es decir, que la proteinuria al menos se hubiera reducido un 50%, y lo mismo respecto al sedimento y a la actividad inmunológica, que se fueran reduciendo. A los 12 meses al año, el objetivo es el filtrado glomerular normal o casi que fuera igual al que teníamos previo al brote, y la proteinuria menor de 0,7 gramos o menor de medio gramo si es posible, cuanto menos mejor, y un sedimento inactivo con baja actividad o actividad ausente de la actividad inmunológica. Pero de todos estos, el factor pronóstico más importante es la proteinuria a los 12 meses. Si conseguimos tener una proteinuria a los 12 meses menor de 0,7 gramos, es el mejor predictor de que el riñón va a ir bien, de que no va a desarrollar insuficiencia renal. Entonces, esto es lo que tenemos que intentar conseguir a toda costa. A los 12 meses tener una proteinuria menor de 0,7 gramos. Entonces, ¿cuánto hay que reducir la proteinuria? Pues lo hemos dicho antes, pero para destacarlo vamos a poner que a los 3 meses hay que reducir un 25%, a los 6 meses un 50% y a los 12 meses, si conseguimos menor de 0,5, mejor, si no, menor de 0,7. Y ya comento que esto es lo que nos va a marcar el pronóstico de la evolución a largo plazo, el conseguir esta proteinuria.
Hay que tener en cuenta que en personas que tengan una proteinuria mayor, una proteinuria de más de 3,5 gramos, a lo mejor hay que esperar un poquito más. Puede necesitar entre 6 y 12 meses adicionales para llegar a que el tratamiento haga su efecto. Y bueno, pues ya para terminar, ¿cuánto hay que reducir la proteinuria? Cuanto más mejor. Y sobre todo, cuanto más rápido mejor. Cuanto más rápido consigamos tener una proteinuria más baja, mejor. Y cuanto más mejor. Si podemos conseguir en vez del 0,7 el 0,5, mejor. Y si podemos conseguir el 0,2 o menos del 0,2, pues mejor. Cuanto más mejor y cuanto más rápido mejor. Y para terminar con unos mensajes para llevar a la casa, me gustaría destacar la importancia de hacer analíticas de orina para ver si hay proteinuria y para poder cuantificarla. Decir que la biopsia renal es imprescindible para diagnosticar la nefritis lúpica, que la hidroxicloroquina es el pilar del tratamiento del lupus, que toda persona con lupus, salvo que tenga contraindicación o toxicidad, la debe tomar durante toda su vida, que el tratamiento inmunosupresor es para conseguir los objetivos y si no se consiguen, se cambia el tratamiento. Y los objetivos de reducir de la proteinuria es a los 3 meses el 25%, a los 6 el 50% y a los 12 meses que sea menor de 0,5 o de 0,7. Muchas gracias.